sesión informativa de la Federación Española de los Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO, la FECU. Miembros de la FECU, doctora Daniela Tilbury, no sé dónde anda. ¿Tienes tu sitio allí? Siéntate, por favor, allí en tu sitio. Si eres tan amable, tienes que pasar aquí. Además, Daniela es nuestra invitada especial. Salvador Pagán, que es el coordinador nacional con la UNESCO, porque tengo aquí una buena parte de la familia de la Red Civil Española de la UNESCO, con la que cada vez más comparto amistad, conocimientos, inquietudes, ideas, actividades sobre nuestros objetivos de la UNESCO, donde viven desde hace siglos, dada su situación en pleno estrecho de Gibraltar, personas de razas, religiones y culturas diferentes, que a pesar de las largas contiendas y grandes batallas, hemos tenido a lo largo de la historia demasiadas, creo yo, pero bueno, se ha ido consolidando este campo de Gibraltar como una identidad propia del lugar, donde se practica desde hace mucho tiempo la interculturalidad. Esa idea que quiero que se lleve, que por otra parte debe ir acompañada, por supuesto, del atractivo que lo tiene, aunque hayan escogido unos días de levante, ¿verdad? Que tenemos unos días preciosos también, el atractivo de este territorio y de su calidad de vida. Ya, sin más dilaciones, pasamos a desarrollar la sesión. Muchas gracias por su atención. Os ha dado la bienvenida de forma entrañable y cordial por haber elegido nuestra ciudad para que desarrolléis aquí vuestra asamblea, y yo lo único que deseo es que esta asamblea que habéis celebrado hace un rato, junto con los actos que vamos a tener ahora, pues que sea fructífero, porque la verdad que los tiempos que corren son bastante complicados, sobre todo en cuanto a los objetivos sostenibles. Nosotros ayer precisamente estuvimos presentando la Agenda 2030 municipal, que como sabéis es un desglose de las distintas instancias superiores que vienen de arriba abajo. Así que desearos pues que lo que os propongáis sea en realidad para mejorar el mundo, y que todas, sobre todo las generaciones que nos seguirán en el tiempo, pues encuentren un planeta duradero y habitable, que si seguimos como vamos, pues igualmente nos veamos el mejor lugar del mundo. Agradecerte que hayas elegido la línea y el campo de Gibraltar para poder celebrar este día, toda la directiva. La verdad que para nosotros es un honor recibiros en esta magnífica tierra que es la comarca del campo de Gibraltar. Señor alcalde, teniente alcalde, también señor presidente de la comunidad, desearle que el alcalde deje de ser positivo y pase a ser negativo. Es chocante, pero es así. Pero realmente desearle lo mejor, y que, bueno, pues autoridades, concejales, doctora Daniela, amigos todos. Permítanme en primer lugar que haga una pequeña reseña de lo que es la federación, porque a lo mejor algunas personas pues, desconocen un poco nuestra labor. Realmente la Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes para la UNESCO pertenece a la red civil de la UNESCO, es decir, somos un poco, como comentábamos hace un momento, la voz visible de la UNESCO ante la sociedad civil. Estoy contentísimo de estar aquí como representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y Unión Europea y Cooperación. Soy el nuevo secretario general de la Comisión Nacional de Cooperación Española con la UNESCO, y que está incardinada dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y Unión Europea y Cooperación, concretamente en la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID. Y mi primer cometido aquí es trasladarles el saludo afectuoso tanto de mi director, Juan Palacios, como del ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea y Cooperación, al que vamos a escuchar a continuación. Queridos amigos de la Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes para la UNESCO, os agradezco mucho la oportunidad que me brindáis de participar en vuestra Asamblea General, en la que vais a abordar una agenda cargada de retos para el futuro. Sabéis también como yo que hoy más que nunca es preciso recordar con valentía las palabras fundacionales de la UNESCO. Hay que construir en las mentes de los hombres y mujeres de nuestro tiempo los baluartes de la paz. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación quiere renovar su compromiso
con estos principios. España estará siempre a la vanguardia de los derechos humanos, de impulsar el multilateralismo eficaz y la Agenda 2030 en todos los foros internacionales. Así que es un reto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible lleguen a recoger toda la inmensa diversidad. Para eso hay que hablar en data, hay que hablar en datos. Cuando en 2015 ya salió la Agenda 2030, empezaron a verse las metas y después, ¿cómo medimos esto? Los indicadores. Entonces, se planteó una necesidad que el presidente Antonio Guterres dijo: ahí está el reto, el dato, tenéis que recogerlo como sea, no os podéis dejar a nadie atrás. Es decir, que desagregar todo lo que podáis el dato. Tenéis que buscar todas las fuentes de datos que podáis. Para eso están las nuevas tecnologías, aprovecharlas al máximo. Qué bien, queridos amigos, haber elegido la línea de la Concepción como el lugar de celebración y de reflexión para esta Asamblea Ordinaria de la FECU. Quiero, en primer lugar, agradecer como uno de los grandes defensores hoy, porque tenemos que hacerlo todo y progresivamente, ser muchos los españoles que nos ponemos al lado del multilateralismo democrático y que nos ponemos al lado de instituciones como la UNESCO para que haya la posibilidad de ejercer este cambio de rumbo y de nave, como decía el profesor José Luis San Pedro. Pues bien, yo quiero en primer lugar a don Alberto Guerrero, presidente de la FECU, felicitarlo por su manera especial, hábil, de conducir esta federación para que vaya progresivamente aumentando en el número de miembros, en el número de españoles, de ciudadanía consciente que piensa que efectivamente en estos momentos no se trata solo de organizar unas reuniones y se trata nada menos que de ponernos en primera línea de estos cambios, de esta reconducción de las tendencias presentes, que es fundamental. Yo quisiera saludar muy cordialmente al que ha sido hasta ahora y que lo será todavía algún tiempo nuestro embajador delegado permanente ante la UNESCO, el embajador Andrés Perelló, y también saludar y desearle lo mejor, que se consolide como el secretario general de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, porque tenemos ahora que revitalizar todo lo que pueda llevarnos rápidamente por el número de miembros, por el entusiasmo y el convencimiento de que ahora, en estos momentos, es la ciudadanía la que debe cambiar las cosas en el mundo. Está claro, lo vemos, acaba de terminar en Glasgow la reunión de la COP26, cuando en aquel octubre luminoso del año 2015 pensábamos, bueno, ahora sí, ahora ya, gracias a Obama, ya tenemos unas posibilidades de directrices concretas, hemos suscrito los acuerdos de París sobre cambio climático y 2 meses después las Naciones Unidas en su Asamblea General han aprobado una resolución para la transformación del mundo. Es que era un momento realmente muy interesante para transformar el mundo, y para ello hay una Agenda 2030, una manera de actuar, un modo de vivir, y hay 17 objetivos de desarrollo sostenible. O sea que era un momento realmente esperanzador. Pero claro, llegó el señor Donald Trump,
otro presidente republicano, norteamericano, que se han opuesto siempre, siempre al multilateralismo. Desde el año 1919 en la Liga de Naciones y después en el año 1988-89, cuando por fin terminaba la Guerra Fría, cuando existían aquellos seres fantásticos. Uno de ellos todavía está hoy presente para inspirarnos. Cuando gracias a Nelson Mandela y gracias a Gorbachev se podía decir, sí, ahora entramos en una nueva era. En aquel momento de paz, en aquel momento en que se tenía que haber adoptado en octubre del año 1986 en Reykjavik, a propuesta de Gorbachev, la eliminación total de las ojivas nucleares. ¿Por qué el mundo tiene que estar con esta espada de Damocles? ¿Por qué? Pues no hubo manera, como ustedes saben, y en aquel momento el presidente Reagan establece el G6, y después el G7, después el G8, después el G20. ¿Cómo puede ser? Si somos 196 países, que haya un grupo de países, sobre todo bajo la fuerza dominante del Partido Republicano de los Estados Unidos, que tomen en sus manos la gobernanza mundial y el destino común de la humanidad. Pero ¿cómo puede haber sido todo eso? Bueno, lo cierto es que, como os decía, se llegó en el año 2015 a una posibilidad. Decimos, ahora. Llega el señor Trump y dice que I will not apply America First, y se acabó. Y no hubo capacidad de respuesta por parte de la Unión Europea. ¿Cómo puede ser que la Unión Europea haya guardado silencio y haya demorado 6 años más la puesta en práctica de los acuerdos de París y de la Agenda 2030? ¿Cómo puede ser? Y es que, claro, tenemos que cambiar radicalmente, y esto es una de las funciones que nos corresponden ahora a la ciudadanía y sobre todo a los miembros de la UNESCO, porque somos nosotros los que podemos llevar en este tema el liderazgo. Y si no, tenemos que tener un multilateralismo eficiente y tenemos que tener la posibilidad de que sea la ciudadanía la que pueda participar. Nosotros los pueblos, es como empieza la Carta de las Naciones Unidas. Hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Y ahora podemos añadir, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de una habitabilidad de la tierra totalmente deteriorada o deteriorada muy gravemente. No puede ser. Tenemos hoy más que nunca razones para este llamamiento que hemos hecho el día 25 de octubre al celebrar, precisamente bajo la iniciativa de la FECU, para celebrar este llamamiento, estos 75 aniversarios, 76 por la pandemia. Pero decir, las Naciones Unidas, la UNESCO, son más necesarias que nunca, porque ahora sí, ahora ya podemos expresarnos. Los seres humanos desde hace 3 décadas ya podemos expresarnos, ya somos todos iguales. Ha quedado claro que el supremacismo, que el fanatismo, que el dogmatismo, no tiene que haber discriminación alguna por razón de género, ni por razón de sensibilidad sexual o ideología o creencia o etnia. No, todos los seres humanos iguales en dignidad. Esto es la UNESCO. Y la UNESCO es todos dirigidos por principios democráticos. Es lo que dice en su magnífico preámbulo de la Constitución. Y la solidaridad debe ser intelectual y moral, además de material. Y la educación es ser libres y responsables. Tenemos que ser responsables, y sobre todo responsables con las generaciones venideras. La UNESCO en el año 1997 hizo una declaración magnífica sobre las responsabilidades intergeneracionales. Digo todo eso, queridos amigos, porque hoy creo que es muy importante que en esta asamblea
se diga que queremos un nuevo concepto de seguridad, que no puede ser, ya lo ven, la COP ha dado unos resultados muy poco esperanzadores, y cuando dicen, hemos alcanzado compromisos, al cabo de 2 días nos han dicho que no eran vinculantes. ¿Pero eso qué es? Si un compromiso no es vinculante, no es un compromiso. Ya está bien de que el mundo esté en manos de unos cuantos grandes consorcios energéticos, financieros, mediáticos, ya está bien. Ahora necesitamos que sea precisamente un sistema de Naciones Unidas fuerte, un multilateralismo democrático, diligente, el que lleve en sus manos el volante de la humanidad. Queridos amigos, digo todo eso porque creo que es muy importante que ahora, en la línea de la Concepción, cerca del mar, tengáis la posibilidad de reflexionar y decir, vamos a ser nosotros, los pueblos, los que cambiemos el actual rumbo y las tendencias actuales. Señoras, señores, amigos, amigas, es un placer estar aquí con ustedes este sábado de mañana. Sé que algunos habéis viajado de más allá de aquí y encantados de tener la oportunidad de conocerles hoy. Voy a empezar por decir que mi español me falla a veces, con que por favor tener paciencia conmigo mientras que voy a explicar mi exposición hoy, ¿no? Me gustaría decir también, antes de empezar, que felicitar al doctor Juan Rodríguez Morales, el presidente del centro, y por este evento, que sé que lleva meses planeando, y que muchas gracias por la invitación. Bueno, han sido unos meses, unos años muy preocupantes para todos, ¿no? Porque no solo la pandemia, sino también la cumbre de Glasgow nos ha recordado de que estamos en un momento muy, muy delicado. Según Antonio Guterres, secretario general de la ONU, estamos en código rojo y tenemos que enfrentarnos a la realidad y comprometernos muy pronto a los que llaman la década de acción. No solo la década de desastres, sino la década de acción. Es muy importante acentuar esto, ¿no? Y como hablamos en Glasgow de este tema, nos recordaron de que es muy importante hablar de datos, como Antonio nos ha recordado, ¿no? Es importante captar datos, seguir el seguimiento de cómo vamos progresando. Pero en inglés hablamos de two sides of the same coin, de tener dos lados de la misma moneda. En el otro lado está la inspiración, la visión para el cambio, que es igualmente tan importante como los datos y la información que tenemos que captar, ¿no? Entonces quiero hablar un poquito más de ese aspecto, esa visión, esa inspiración. A ver. Vamos a hablar un poco del COP. La COP en la cual he pasado las últimas 2 semanas fue muy complicada, como habéis visto en los medios informativos. Lo importante de todo esto fue el resultado, y sé que se habla mal del resultado, pero yo no tengo la misma experiencia. Yo creo que se ha acordado algo muy fuerte cuando hablamos de terminar la dependencia mundial del carbono y los compromisos asociados con destinar más dinero a los países vulnerables, a los países que van a sufrir el impacto directamente del cambio climático. Son 2 compromisos muy fuertes y se ha aumentado mucho la vinculación, los fondos asociados con estas acciones, aunque los medios comunicativos os digan que fue un fracaso, yo no tengo esa experiencia. Personalmente yo he visto cambiar muchos los compromisos y he visto cómo se ha llevado esto de una manera muy fuerte. Pero sabemos las realidades. No se cambia de manera tan rápida como necesitamos, ¿no? El informe de la IPCC nos ha dicho que esta región, incluyendo el campo de Gibraltar, donde estamos ahora, va a sufrir muchos impactos fuertes por causa del calentamiento de la Tierra. Este documento nos habla de las olas de calor, las fuertes lluvias, las sequías que serán más intensas, más frecuentes. No solo por aquí,
pero por toda España y por toda Europa. Por todos los continentes vamos a experienciar esto. Pero es muy importante aceptar que algunos de estos cambios ya están aquí y que son irreversibles. ¿Qué pasa? Que muchos dudan que esto se va a poder corregir, es verdad. Pero para mí la pregunta más clave es cómo cambiamos este pronóstico, ¿no? ¿Cómo cambiamos esta situación? ¿Cómo podemos prometer el futuro? Y de eso es de que me gustaría hablar con ustedes hoy. ¿Cómo podemos cambiar este futuro? Bueno, para mí la educación es todo. Y no hablo solo de la educación escolar, sino también de la educación de los adultos. Porque actualmente creo que la educación es la llave para poder cambiar el mundo. Es muy importante, pero también al mismo tiempo es responsable por los problemas que tenemos experienciando en este momento. Esa dualidad tiene la potencia, pero también al mismo tiempo es responsable. Y de eso quiero hablar un poquito hoy, ¿no? En mi opinión, creo que estamos fallando a nuestros jóvenes. La educación nos falla, no solo a nosotros y a ellos, sino a nuestro planeta. No es adecuada para su propósito. La generación de Greta tiene razón en estar muy enojada. Seguro que conocéis a Greta Thunberg, ¿no? Ella y su Fridays for Climate, su marcha de viernes para el clima, ha resonado en todo el mundo. Y ellos están enojados, están muy enojados, están frustrados, porque piensan que están muy desconectados en los procesos políticos y sociales que se necesitan para hacer cambios, ¿no? Y entonces salen a la calle para protestar. Tenemos esa situación, yo pienso, porque la educación nos falla. Le ha fallado a ellos y nos falla a nosotros. La educación escolar nos ofrece en colegios universitarios, escolares, en los centros, nos ayudan a conocer y a comprender. Nos enseña cómo es el mundo, pero nos falla, porque nos enseña cómo puede ser el mundo. ¿Cómo podemos cambiar el mundo? ¿Qué visiones alternativas del mundo existen? No. Son conocimientos, son datos, aprenden la ciencia climática a veces, pero no cómo hacer esos cambios, cómo influir, cómo informar, cómo participar en cambios sociales para una vista muy distinta de la que llevamos, ¿no? Y esto significa que no tienen las habilidades, no tienen la influencia para participar en sus comunidades profesionales, en su vida cotidiana, para facilitar esos cambios. Eso para mí es muy preocupante y por eso pienso que la educación nos falla. Como prioridad deberemos desafiar a la educación y a los sistemas educativos y a crear oportunidades para estudiantes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es la educación? Esa es la cuestión fundamental. Sí, la educación es importante para conocer a nuestro mundo, para participar en nuestro mundo, pero también a hacer un mundo mejor. Y no está ahí, eso no está en nuestro currículum, no está en nuestra enseñanza. Y entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de poder participar como cambio, en el momento que está cambiando el mundo, en esta década de cambios, solo pueden conocer al mundo. Y esto para mí refleja una contradicción principal en la educación, porque funciona más como espejo de que farol. Vamos a ver. Voy a hablar de un ejemplo para intentar de poner esto a nivel práctico. Este es el señor Warren Brown, que tiene esta caricatura que dice, espero que todos sean pensadores críticos, independientes e innovadores que hagan exactamente como os diga. Esta es la contradicción de la educación para el desarrollo sostenible. Hablamos de la importancia de participar, de enganchar, de cambiar. Son palabras que los ODS hablan frecuentemente. Pero nuestros servicios, nuestra provisión educativa no está en ese sitio. Educa para saber, educa para conocer, pero no educa para cambiar, ¿no? Y eso es muy problemático. Muy problemático porque nuestro futuro se nos va como no cambiemos esto.
tengo una segunda contradicción que también quiero compartir. Aquí se ve un envase en un parque natural y en inglés dice I love being here with all the plants and animals. It's so fantastic. I think I'll stay around for a while. Estaré aquí por un tiempo. Me encanta estar aquí. ¿Qué pasa? Que en el sistema escolar, y esto es parte de la investigación que he llevado yo recientemente, cuando le presentamos esa situación a los profesores, a los divulgantes, nos dicen, bueno, los estudiantes tienen que conocer a dónde está la papelera más cercana, hacer preguntas a quién ha tirado ese vaso en ese momento, ¿por qué no somos más responsables? ¿De qué se hace de qué está hecho ese envase? Vamos a llevarlo al laboratorio, vamos a ver cuánto tarda en desintegrarse. Esas son las preguntas que se hace en la educación en este momento. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que le da un enfoque al individualismo, a la responsabilidad individual, le da un enfoque a la ciencia. De las preguntas que no se hacen son preguntas de ¿qué tipo de vida llevamos que necesitamos en estos envases? ¿Qué clase de leyes tenemos que permiten que existan estos envases de primera hora? ¿Qué tipos de cambios sociales, económicos necesitamos para que no tengamos este problema? Entonces llevamos una visión un poquito más avanzada. Estas preguntas dirigen a la educación para comprender, para el cambio, no solo para conocer. Y no apunta solo a los individuos, sino a la necesidad de colaborar a un nivel social y económico, hacer cambios en marcos sistémicos. Una tercera contradicción. Estos señores y señoras vamos a hacer un brindis al futuro, Y no tarda mucho en que llegamos a un momento donde empezamos a ponernos nostálgicos, ¿no? Es muy difícil a veces enfocarnos en el futuro de una manera profunda o verdadera, porque no sabemos cómo, porque no nos han enseñado las estrategias, las escaleras para poder construir un mundo mejor. Es más fácil estudiar historia, pero ¿a dónde en el currículum tenemos oportunidad de construir un futuro, de aprender el futuro que deseamos, no el futuro que nos enfrenta? ¿Qué futuro deseamos? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo cambiamos el pronóstico que tenemos ahora para llegar a un futuro distinto, ¿no? Y entonces han habido algunos sistemas de educación que están ya en esto. Y en la cumbre tuvimos un encuentro, 26 ministros de educación y ministros de transición ecológica o cambio climático o medio ambiente que se han comprometido a hacer esos cambios fundamentales al sistema escolar. Y os voy a compartir el link en un momento, y si estáis interesados en ver cómo está cambiando este panorama educativo, se pueden ver ejemplos y también compromisos muy profundos de cómo se va a invertir en esta transición educativa, ¿no? Pero seguimos, porque quiero hablar un poco más del futuro. Quiero hablar de por qué es tan importante hablar de futuro. No solo de hablar de los datos, sí, es importante saber a dónde vamos, pero también tenemos que hablar para poder comprometer, dar entusiasmo y no miedo, porque el miedo no nos lleva al cambio. Y hace falta inspirar, hace falta crear, hace falta situarnos en un momento donde podemos crear alternativas sociales. Y eso no ocurre de pronto, eso necesita estrategias, eso necesita espacios que dan a poder crear futuros. Y entonces, no es solo tener visión al futuro, sino también comprender cómo son los cambios en nuestras sociedades, ¿no? Yo siempre hablo del Snakes and Ladders Game, del juego de la oca, creo que es en castellano, ¿no? Que hay situaciones a donde se juega y vas avanzando en el juego y de pronto te encuentras con algo que te retrasa, o que te echa a un lado, o que te distrae del objetivo principal, ¿no? Bueno, el juego del cambio hacia el desarrollo sostenible es muy similar.
Y aunque el juego de la oca depende mucho del dado, ¿no? del número que tires, en la sociedad el cambio del desarrollo sostenible es un poquito más complejo y necesitamos comprender las escaleras y las serpientes sociales con cuales nos enfrentamos. Aprender a nombrarlas, a reconocerlas y a prepararnos para ser un poquito más resilientes, un poquito más fuertes, para que el cambio pueda ocurrir. Porque todos sabemos que el cambio es difícil, todos sabemos que el cambio no es lineal. No es una cuestión de levantarse una mañana y decir, bueno, voy a hacer un cambio y mañana ya está hecho. No es así. El cambio sube y baja, tenemos momentos fuertes, momentos débiles, necesitamos ayudas de unos y de otros, necesitamos escaleras para acelerar el cambio y también nos vamos a encontrar con serpientes que nos distraigan o nos lleven a otros caminos. Entonces, cuando hablamos de la educación es muy importante no solo aprender que tenemos futuro distinto y que podemos crear ese futuro, pero también comprender de que no es cuestión de solo enfrentarse a un diplomático, a un ministro, a un encargado de instituto y decir, me hace falta que hagamos cambio, porque todos sabemos que no hay un momento de epiphany, ¿no? De epifanía, ¿no? ¿Epifanía se dice? Un momento donde se encuentra con alguien y tiene una visión de pronto y le cambia la manera de pensar. Los cambios no ocurren así. Aunque tenga un argumento muy fuerte, encontrarse con alguien para intentar cambiar la mente, cambiar la visión, no ocurre en ese momento, en ese proceso. Requiere comprender la situación, el contexto, prioridades, comprender las escaleras y las serpientes. Entonces, el proceso educativo necesita crear espacios para esto, para poder aprender cómo cambiamos. Quiero compartir con ustedes una anécdota personal, ¿no? Ya ha dicho Juan de que vivía yo en el Asia-Pacífico muchos años, ¿no? Estuve en Australia, en China, por casi 15 años, ¿no? Y esa experiencia me enseñó mucho. Me enseñó que el cambio transformador, del cual estoy hablando ahora, lleva tiempo y que a veces se basa más en inspirar la acción que en la ciencia. Y tenemos que comprender eso. Esto de poner datos es muy importante, como he dicho, para ver cómo vamos, pero no va a inspirar, no va a cambiar. Tuve el privilegio de pertenecer a la junta directiva de la BDF de Australia y trabajé con un pequeño equipo que creó la Hora del Planeta en el 2007, ¿no? Y recuerdo que nos reunimos en la orilla del puerto de Sydney. Era el 30 de marzo del 2007 y estuvimos allí con el primer ministro, los jefes de cooperaciones, los medios informativos, y era la primera hora del planeta, era algo muy significante. Estamos todos allí con nuestras camisetas de la hora de la Tierra y estamos ahí contando, porque a las 8:30 se tenían que apagar las luces por primera vez. Entonces estamos 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué ocurre? Que llega al 0 y no se apaga nada. Y estamos todos un poquito... Bueno, es así, el cambio no ocurre de pronto. A los 15 minutos, después de que estamos charlando y tomando un trago, pensando hay que ver que no ha funcionado, miramos y se ve muy distinto, un paisaje muy distinto. Poquito a poco, las personas, los edificios apagaban las luces. En su tiempo, en su momento. Apagamos las luces. Y eso enseña de que hay que buscar ese momento y reconocer que no va a ocurrir cuando queramos, que esto tarda mucho tiempo. Pero, ¿qué ocurrió? Que, bueno, ya estamos en el 2021 y la Hora de la Tierra es un movimiento global. Nunca pensábamos en ese momento, en esa orilla del Sydney, de que iba a ser un movimiento global, que se iba a enganchar tantas personas a esta idea que tuvimos en una oficina en Sydney en unas navidades, porque fue por navidades. Ahora es un movimiento global. Sí, las estadísticas han sido fenomenales, porque podemos recoger estadísticas a hablar del impacto de que esta iniciativa tuvo. Pero hay que reconocer que el cambio se tiene que ver. Si no vemos el cambio, no llegamos.
Y eso es lo siguiente que quiero mencionar, ¿no? Lo importante de poder ver el cambio. Y si queremos cambiar los aspectos escolares para tener una educación distinta, hay que cambiar también los espacios de aprendizaje. Sí, para que sean más ecológicos, por supuesto, pero para que no tengamos esta situación donde están todos los alumnos enfrente al profesor o la profesora, para que haya una dinámica muy distinta, para que podamos crear futuros distintos. Y ahora hablamos de los ODS. Los ODS son importantes puertas de entrada a los temas de cambios que necesitamos, por supuesto. Pero tenemos una situación errónea en que comprendemos a los ODS como temas temáticos. Son puertas para el cambio, no son en sí mismo el cambio. ¿Vale? Y entonces, eso es lo que está ocurriendo, que no estamos reconociendo como estas puertas nos abren oportunidades, como empiezan a dar vallas para el cambio. Eso no se está reconociendo. ¿Y qué estamos haciendo? Recogiendo datos de los ODS, estamos hablando de cómo algo que hacemos aquí, en el margen de nuestra vida cotidiana, contribuye a los ODS. Pero no estamos trayendo los ODS al centro de lo que hacemos, ¿no? Y eso seguro que lo que ocurre en la situación educativa, la evidencia, la investigación nos dice lo mismo. Bueno, voy a terminar porque sé que corremos de tiempo, 2 minutos y termino. Quiero recordar lo que he dicho, que es muy importante que hagamos cambios. Cambios en pedagogía, cambios en los espacios de aprendizaje, cambios a las preguntas que hacemos, porque no solo queremos saber cuánto va a durar ese envase en desintegrarse, queremos saber qué sistemas permiten la explotación de personas y planeta, no solo el individualismo, ¿no? Y tenemos que hacer preguntas que son un poquito más profundas, más sistémicas, ¿no? Pero también tenemos que cambiar cómo vemos el futuro y crear esas oportunidades. Ese es mi resumen de lo que he dicho hoy. Y os dejo con un mensaje. Hay un señor que se llama John Grant, un norteamericano que es un especialista de marketing, ¿no? Y nos dice: no puedes poner una lechuga en el escaparate de una carnicería y declarar que ahora se está volviendo vegetariano. Ese es mi takeaway message. Eso es lo que, si se lleváis algo de hoy, por favor, llevarse eso. Sí, somos más verdes, somos más conscientes. Claro que lo somos. Pero ¿qué ha cambiado de verdaderamente? Porque los planes de negocios escolares, la manera en que nos encargamos en las universidades, la vida que llevamos, ¿ha cambiado profundamente? No lo creo. Entonces, ¿cuál es nuestra lechuga en ese escaparate? ¿Y cómo podemos profundizar un poquito más para llevar esto a otros futuros más prometedores? Gracias por su paciencia en español. Entonces, veo lo que hay, el futuro y lo que viene, y lo que tenemos ya en la mano. Que la quinta está la sexta revolución. Sí. Eso significa que la gente que hay, sobre todo la gente joven, no está preparada. El Reino Unido es uno de los pocos países que sí están, o por lo menos hay un plantel que sí están preparados, pero muy pocos países están, por no decir, la inmensa mayoría no están preparados. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Qué mensaje le transmite? Bueno, tampoco pienso que el Reino Unido esté muy avanzado en esos temas, tiene mucho que hacer todavía. Pero buena pregunta. El cambio tarda, sea en la tecnología, sea en temas de medio ambiente, sea en temas de transformación educativa. Cambio. Pero le voy a dar una anécdota, ¿no? Yo hice mi tesis doctoral en Oxbridge en el 1990. Y cuando yo fui a mi tutor allí, le dije: quiero hacer la tesis en la sostenibilidad. Me dijo: pero estás loca. Eso es subsidio académico.
Eso es una fase que va a estar aquí 3 años y que nadie lo apoya y que es muy complicado porque hay que cambiar un montón de cosas. Estás loca, olvídalo, haz otra cosa. Bueno, pues estamos en 2021, tenemos objetivos, tenemos una cumbre a donde van todos los líderes del mundo a comprometerse, a lo mejor no tanto como queremos, pero ya la narrativa, la conciencia ha cambiado. Ya ha tardado 30 años, 35 años en llegar aquí, ¿no? Van a tardar igualmente en los cambios, pero los cambios llegan. Y es cuestión de poder creer, de poder comprometerse y de tener una visión a dónde vamos, porque si no tenemos visión, que es lo que estoy tratando de comunicar hoy, no llegamos. Estamos un poquito al nivel incremental. Llevamos un paso aquí, 2 pasos atrás. Pero si tenemos una dirección, una visión de dónde tenemos que ir, sea con la tecnología, sea con la educación, sea con los objetivos sostenibles, una visión muy concreta y particular al contexto en el cual trabajamos, podemos avanzar. Pero no es fácil y va a tardar tiempo, porque como digo, el cambio no es lineal, sino tenemos que ser muy resilientes para poder llegar a tal ambición. De nuestra mente, de nuestra vida cotidiana. Pero nos fallan los aspectos, ¿no? Esto es lo que he estado intentando comunicar. Y ese libro en particular tiene cosas muy interesantes de cómo poder desarrollar visiones distintas, ¿no? Pero hay otras perspectivas también, y la cuestión es que tenemos que abrir mentes. Porque ahora mismo nos estamos confinando a comprender y a integrar a los estudiantes a la sociedad como existe ahora. Pero la sociedad siempre evoluciona y cambia, y no nos estamos preparando para el cambio. Quieramos o no quieramos, la sociedad está cambiando, sea para un mejor o para un peor. Y tenemos que preparar a los estudiantes no para el mundo como está ahora, sino el mundo que va a venir. Y entonces eso requiere repensar los marcos educativos y cómo contemplamos el rol de la persona y el rol de la educación en esta lucha.